Y esto es para un análisis largo y consensuado, porque yo creo que a Dios le pasó lo mismo que nos está pasando a nosotros. Cuando nos hizo por primera vez, nos hizo robot. Y después lo perfeccionó tanto a ese robot que hizo Dios en su primer experimento, que esos robots que empezó a hacer, miren qué terminamos. Bueno, ahora estamos en la misma. Es un chiste malo, pero quién sabe si en el fondo no habrá alguna verdad. Ahora estamos en el auge de la robótica y de la automatización. O sea, estamos en las bocas de un monstruo gigantesco y lo vemos con alegría. Y nos viene a devorar a nosotros, los mortales, a nosotros los bichos raros que caminamos en dos patas sobre el planeta. Estos bichos deformes ya se están instalando en casi todo lo más trascendente de los intereses del mundo moderno. Estas figuras deformadas con cerebro electrónico son la pasión, el amor imposible de los empresarios y las corporaciones. Imagínense, no tienen problemas laborales, trabajan las 24 horas, trabajan los 365 días del año, no hacen paro, no se molestan por el pago y por el impuesto a las ganancias. Imagínense la ventaja que tiene el empresariado con la robótica. No tienen problemas con los sindicatos. ¿Qué pasaría con los... ¿qué pasará con los dirigentes extraordinarios que tenemos sindicales cuando se instale definitivamente la robótica en la Argentina? ¿Van a afiliar a los robots, al sindicato? En fin, esto es mucho más dramático de lo que nadie haya imaginado. Pero lo dramático es para nosotros los argentinos, porque el gran problema cualitativo de la causa esta, cualitativo y cuantitativo, es que nosotros tenemos que saltarnos un siglo. O sea, las estructuras, todas las estructuras mentales y las estructuras que tiene el país están o son la mayoría estructuras con mentalidad o con servicio del siglo XIX. Y nos tenemos que saltar un siglo ahora, porque nos vienen empujando, y aterrizar en el siglo XXI. O sea, tenemos que morfarnos 100 años. Porque el tema de la robótica es un tema demasiado serio. Porque si nosotros ahora, que no está instalada en la robótica nada más que creo que un 4% en Argentina, más o menos, de robótica está instalada, o sea, no ha llegado todavía la gran robótica de Argentina. Imagínense, porque no hay servicio, o sea, ellos dicen que no tiene para mantener el servicio tecnológico que requiere la robótica, y por eso no ha llegado, pero en cuanto tengamos algunos cientos de profesionales en todo el tema de computación y todo eso, toda la electrónica, se nos va a llenar de robots. Ahora, yo me pregunto, porque es lo primero que uno se pregunta, porque se le ocurre a uno pensar hacia adelante. O sea, si yo pensara en las próximas elecciones, y estaría enloquecido leyendo los diarios, escuchando los noticieros y escuchando a todos nuestros políticos y supuestos candidatos del futuro, a ver quién mide más. Pero a mí esos pobres muchachos a mí me llama la atención el problema estructural que tenemos en el país y que nadie habla. O sea, por lo menos, no sé si hablan, pero en los medios de comunicación están presentes. Y claro, ese avance, porque no es el avance del robot, que es el aparatito, sino el significado de esa tecnificación de todos los puestos laborales. O sea, si nosotros ahora tenemos un problema de falta de fuentes de trabajo que no podemos darle y que solamente podemos
paliar la situación dándole a la gente un trabajo en alguna cosa que es una ayuda social. Y no hemos podido, fíjense, no se ha podido crear fuentes genuinas de trabajo, porque no es que sea tan fácil hacerlo. Antes se ponía una fábrica y se ocupaban 500 personas. Hoy, ¿quién pone una fábrica? ¿Qué empresario argentino instala una fábrica y pone 1000 personas? Y necesitamos cuántos tipos de esa fábrica para ocupar una parte nomás. Entonces, pero sí la robótica tiene acceso, porque en primer lugar, que es muy importante saberlo, la robótica que se pudiera instalar en Argentina tiene financiamiento, o sea, no necesita del gobierno. Lo que necesita del gobierno son los permisos para instalarse. Y los permisos para traer las piezas de importación, la materia prima, porque no van a usar la materia prima nacional, excepto que sea comida, y la van a pagar precio miserable. Entonces, no nos necesitan a nosotros. Ellos tienen sus capitales, tienen sus créditos, tienen sus medios de transporte y tienen sus mercados. Fíjense qué maravilla la robótica, porque detrás de la figura del aparato ese tecnológico, que es bonito, lo ves en una película y es una cosa espectacular, esas maquinarias, los brazos, pero cada máquina de esas es posible que cubra 100 manos de obra de trabajo, cada una de esas máquinas, de gente que no sabe qué hacer cuando se levanta a la mañana, de gente que sus hijos tienen que ir a la escuela, tener mejor educación, mejor salud. ¿Y cómo las mantiene? Entonces, esa robótica tecnológica que los capitales financian, porque por eso el dinero se ha concentrado en pocas manos en el mundo. Por eso el poder. Entonces, se dan cuenta cómo vamos a competir y a convencer a un empresario internacional, que son los que tienen la guita, y decirle, bueno, venga, escúcheme una cosa, le damos todas las ventajas habidas y por haber, y le firmamos todos los contratos en las cortes de Nueva York y todo, porque ya sabemos. Y usted me pone 10 fábricas y me ocupa a 1000 personas por fábrica. Los tipos se le ríen en la cara. Dice, vamos a ir a luchar con sindicalismo, con preparar tecnológicamente a las personas. Vamos a ir a luchar con todas las luchas sociales que demanda el movimiento obrero en el mundo. Entonces, fíjense, ¿contra qué tenemos que luchar? O sea, no tenemos que luchar contra el político corrupto, porque eso sería una cosa como el zorro que entra al gallinero, no altera la consistencia de la economía de la región. Si hay uno o dos o tres zorros que se come la gallina. Pero esto sí, esto es serio. Entonces, esto es bueno pensarlo, pero pensarlo en serio. Y tratar de que estas ideas que estamos conversando sin orden, ¿me entendés? Porque nosotros no somos técnicos. O sea, un técnico te podría dar una catarata de números y todo que te volvés loco, pero nosotros estamos viendo el elefante grande y que cada pisada que va a dar el elefante no va a crecer el pasto por un año. Pero no solo hay robot en las fábricas, en la fabricación de artículos, de productos, hay robot en los lugares menos pensados, que uno no se da cuenta. Vos llamás por teléfono a algún lado y no te atiende. Ya en las grandes empresas, aquí por ejemplo, no te atiende nadie al teléfono. Vos llamás a cualquier cosa y se aprieta el número, te tienen hasta 5 minutos apretando botones y te están preguntando y vos vas y te hacen una o dos preguntas. Si, la primera pregunta dice aprieta el 1, la segunda pregunta aprieta el 2, la tercera aprieta el 3, la cuarta aprieta el 4, la quinta, o sea, todo eso lo hace una máquina. O sea, es un robot. ¿Cuánta gente trabajaba atendiendo el teléfono y atendiendo y explicándole a la gente? Ahora nadie te explica nada, todo es automático. O sea, la robótica ha penetrado en tu casa, en tus
necesidades de urgencia y vos no te das cuenta. Por ejemplo, en la luz, en el gas, en el agua, en los servicios públicos, en las quejas, en los bancos, donde llames por teléfono, te atiende un robot. Fíjate, entonces, ¿cuántas fuentes de trabajo ya han desaparecido silenciosamente? Ahora, eso es una cosa. Los robots funcionan en la bolsa, hacen operaciones bursátiles. O sea, hay una robótica clandestina instalada en tu hogar. Las cámaras de seguridad, o sea, ya no... Antes se necesitaba cuánta gente para controlar la seguridad de una región, de una zona. Hoy tienen 20, 30, 40 cámaras y son más eficientes incluso. Entonces vos fijate cómo te van a ir desplazando. Vos en tu bolsillo llevas un robot que es tu celular. ¿Cuántas funciones te cumple ese aparatito chiquito así que vos tenés en el bolsillo? El trabajo de 20 o 30 personas. Vos podés hoy comunicarte y intercambiar incluso con tu cara, con ese aparatito que es un robot. Ese es un robot que está metido en tu bolsillo y que vos y lo más, sos dependiente de la robótica, porque si a vos te faltara el aparatito, te morís. O como el control remoto, te morís si te falta el control remoto, bueno, es lo mismo esto. Entonces vos te imaginás cómo se ha ido desplazando el hombre de la tarea de trabajar. Y claro, todo eso que la máquina te resuelve, lo fabrica o te lo vende, porque te venden incluso por teléfono. Y vos podés comprar lo que se te antoja. Acá se puede, no sé si en Argentina, pero acá se puede comprar un auto por teléfono. Y sin hablar con ninguna persona. Y como te digo el auto, te digo cualquier cosa. Acá, por ejemplo, el comercio, a través del teléfono, que no te contesta nadie, es miles de millones de dólares. Sin que intervenga nadie. Nadie. Ni siquiera para empacarlo, ni siquiera para mandártelo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo vos vas a hacer para insertarte con tu problema, con tu demanda de fuentes de trabajo? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo puede hacer un político en Argentina frente a este desafío? Porque no es que ahora yo diga, bueno, pero los peronistas son buenos y los... No, cualquiera que sea. A ver, ¿cómo hace? Entonces ya el enemigo no es el político, ya el enemigo se pasó. El enemigo ya es el sistema que te han instalado, que te ha instalado la modernidad. Pero la modernidad tiene por eso hay una gran concentración de riqueza. Ahora, toda esta fuerza que te estoy hablando yo, no está en las manos de los piojosos, de los pobres, como yo, o como vos, o como miles que hay. Eso está en manos de todas las grandes corporaciones. Y ellos hacen y deshacen como se les da la gana. Entonces, ¿cómo vos te vas a preparar para enfrentarlos? Y para vos resolver tu problema, porque a vos te pide la gente que le resuelva los problemas. ¿Cómo vas a decir? Mira, yo te voy a explicar una cosa. Cuando yo estaba en el exilio, estaba con el general, después volví a Argentina y volví a salir, me tuve que ganar la vida en estos países de América, como, Dios mío, era infernal. Porque en primer lugar, lo primero que te pedían eran papeles, documentos, o sea que no tenía papel. Entonces, vivir en esos lugares era increíble. Y yo pintaba, porque esa era mi profesión. Pintaba, dibujaba, y pintaba retratos y todo. Vos sabés lo que a mí me costaba vender un cuadro para poder vivir, comer, mandarle algunos mangos a los viejos. Era una tarea. Cada vez que convencí a alguien era una tarea, después una tarea para que le gustara lo que hacía, y después para que me pagaran incluso. Era una cosa, o sea, mi exilio en ese aspecto fue, como habrá sido de miles, mucho más fuerte que el mío, que hicieron mil cosas. Fíjate vos que ahora mi hija, Maribel la mayor, tengo los tres hijos, hace más o menos lo mismo, pero te cuento la historieta. Maribel la dibuja y pinta. En su casa tiene su estudio. ¿Vos sabés quiénes son sus clientes?
de Hong Kong, de Malasia, de Rusia, de Europa, de cualquier parte de acá de Estados Unidos, mediante la comunicación por internet. Ella publica la fotografía de sus pinturas y se las compran. Ella está todos los días mandando pinturas a distintos lugares del mundo, a Noruega, a Francia, a Italia, a Brasil. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas qué diferencia de hace 30 años atrás, 35 años atrás? Que yo para vender un cuadro era una proeza. Ahora le llaman y antes de enviarle la pintura, ya se la pagaron por el prepay, no sé cuánto. Entonces te das cuenta de la diferencia del mundo. Entonces, te digo todas estas cosas porque cuando te hablo de los cambios y de los políticos y de los intereses y de lo que nosotros podemos resistir a ese avance, tomes conciencia y me ayudes a pensar. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Fíjate vos, ¿qué podemos hacer? O sea, no es fácil. Nos hemos saltado un siglo nosotros. Y nos dicen que ahora el 40% más de los trabajos en los próximos 20 años van a estar en manos de los robots. La robótica va a seguir avanzando en la medida de que el mundo se vaya haciendo más liberal. Entonces, frente a todo esto que yo desordenadamente te he planteado como un hecho que estoy siguiendo porque me interesa hablarte de algo que sean soluciones, o que por lo menos sean, si no son soluciones, por lo menos sean atractivas ideas para que pensemos. Frente a todo este que te he planteado hoy, decime una cosa: ¿quién y cuáles y cómo te habla algún político de esto que está encima ahí? De los políticos nuestros, del partido que sea. Y frente a esta demanda real, porque esto no es que tal vez la suerte, que no, esto es real, se esté preparando un proyecto de gente pensante para, no te digo anteponer y parar esto, porque no lo vas a parar, sino para insertarse en esto. Porque vamos a quedar totalmente fuera del sistema y vamos a seguir haciendo política y tratando de que los nuestros sean diputados o senadores. ¿Te imaginas frente al avasallamiento de las corporaciones? ¿Qué va a hacer un diputadito o un senadorcito nuestro en el Congreso argentino frente a la monstruosidad del mundo? Fíjate vos, por ejemplo, ahora lo tenemos instalado. Cargill compra nuestra producción primaria, o sea, la agricultura, la lleva a sus puertos, la carga en sus barcos y la compra la misma empresa en China. Fíjate, la compra, la transporta y la vuelve a comprar. O sea, tienen toda la producción de la soja, por ejemplo, no sé si el trigo y el maíz también, en fin, es posible que sí, o otra compañía. Entonces, ¿cómo te insertás vos ahí? En esa corporación, ¿cómo hace? Y te vende la semilla, y te vende los fertilizantes, y te vende los agroquímicos. ¿Cómo salís de esa trampa? Con un diputado que sea de Massa, o que sea de la Sota, o que sea del kirchnerismo, o que sea del peronismo que se reunió ahora en La Matanza. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque habría que empezar a pensar cómo hacemos frente a eso. Yo no tengo la solución, yo estoy viendo los problemas y te los comento a vos para que, qué sé yo, te hagas por lo menos a la idea de lo que tenemos que enfrentar, o a la idea que cuando escuches a alguno que te habla de proyectos de él político para ser diputado, senador o qué sé yo qué, veas que es un pobre diablo, que es un chichipío. ¿Cómo te vas a anteponer con esta maraña mundial, vos allá en el último rincón del mundo, un país que no pasa a nadie, decía Perón, para anteponerte y lograr 2 o 3 millones de fuentes de trabajo y 2 o 3 millones de vivienda? Y te digo servicios públicos, educación, salud,
en fin, todo lo que se necesita. Entonces, es necesario, te das cuenta, empezar a pensar distinto. Eso es lo que yo trato de buscar para ver si te puedo contagiar la idea. No podemos pensar como pensamos hace 50, 70, 80 o 100 años, que es como estamos pensando nosotros ahora, políticamente hablando. No tiene sentido. Entonces, te dejo esta idea más, porque este año 2017 tiene que ser un año que por lo menos tengamos las cosas más claras. Y la única forma de tener las cosas claras es haciendo estos análisis, aunque son desordenados, porque nosotros somos el pueblo. O sea, te lo recuerdo siempre porque algún pícaro por ahí siempre dirá algún zarzazo, ¿me entendés? Nosotros somos el pueblo, pero la vamos remando en esto. O sea, no nos comemos los vidrios enteros, los cortamos en pedacitos.